La escuela adventista de Ciudad Nueva está funcionando hace 25 años. Y aquí en el barrio de Ciudad Nueva 1, nuestra escuela atiende desde el jardín 1 hasta la enseñanza media. Hoy contamos con 1.340 alumnos, atendiendo toda la comunidad próxima y los barrios más distantes. Nuestros alumnos aman estudiar en la escuela que tiene una denominación cristiana y los padres confían mucho en que aquí ellos están aprendiendo sobre el amor de Jesús y no solo sobre el amor de Jesús, pero también sobre los valores que nos ayudan a armar al prójimo, a cuidar uno del otro y sienten que sus hijos aquí están más protegidos. Que el colegio se ubica entre el Alto y la ciudad, ¿no? Esto es en la zona Alto San Pedro, La Paz, Bolivia. Tenemos al servicio de 31 años en nuestra comunidad Belo Horizonte. Hace más de 120 años en Brasil, la educación adventista viene instruyendo generaciones desde educación infantil hasta enseñanza superior y se encuentra entre las mayores redes educacionales del mundo. Basada en principios bíblicos y valores permanentes, la red adventista tiene como compromiso no solo la calidad pedagógica y el perfeccionamiento del desempeño académico del alumno, sino su formación integral. En este episodio vamos a conocer la Unidad Educativa Adventista de Belo Horizonte en Bolivia y el Colegio Adventista de Ciudad Nova en Manaus, Brasil. Comienza ahora el programa Educación. El contar historias creo que es nuestro carro guía en la educación adventista. Sucede diariamente, no solo en el salón de clases, sino también en la biblioteca con el proyecto Viajando en la Lectura. Existe entonces una agenda según la cual cada día un curso de la biblioteca, y allí en la biblioteca utilizan muchos recursos como vestimentas e indumentarias para contar la historia representada, y los niños viven aquel momento con mucha ansiedad, satisfacción. Es un momento muy lindo. En el salón de clase todos los días está lo que llamamos la rueda de historias, donde los niños se sientan alrededor de la profesora para vivir el momento de la fantasía, del viajar por otros mundos, porque existe una gran diversidad. El contar historias en el desarrollo infantil influye en gran manera porque no solo estimula la parte de atención y memoria, sino que también desarrolla la creatividad, la imaginación en el niño y además ayuda a controlar las emociones. Entonces les ayuda bastante a todos los niños. El aprendizaje es mucho mayor. Y cuando es contado de la manera como nuestras profesoras lo hacen muy bien, de forma que ellas vivencian el momento de la historia, el niño queda extasiado y va aprendiendo, y cuando llega a su casa le cuenta a sus padres todo lo que vivió dentro del salón de la clase. Nosotros recibimos mucho de este retorno y es muy gratificante. Es importante contar historias a los niños porque es un instrumento, es una herramienta de aprendizaje. Porque a veces cuando tú a los niños les cuentas, les quieres impartir una lección lineal, tanto no toman interés. Pero en cambio cuando utilizas esta herramienta de contar historias o cuentos, les llama la atención porque se involucran en la historia. Y además que les ayuda también a estimular su atención. Por eso es importante. El contar historias es muy importante para el desarrollo, porque es en esa fase que el niño, a través de esa historia, ingresa dentro de este mundo real
y dentro de esa fantasía que vivencia. Y a través del contar historias, el niño vivencia algunas emociones con miedo, alegría, tristeza, todos estos sentimientos que ella va colocando dentro de su propia realidad. El arte de contar historias es fantástico para el desarrollo tanto emocional del niño como también para el desarrollo cognitivo de ese niño. La herramienta de contar historias en el ámbito escolar es recomendable que se pueda utilizar en el ámbito escolar desde el nivel inicial, ¿no? Desde pre-kinder, porque ellos, y es más, desde más pequeñitos, la mamá debería contarlo desde que está el bebé en la pancita de la mamá. Pero acá en el colegio nosotros de alguna manera impulsamos para que puedan contarlo desde pre-kinder y de esa manera ellos ya tomen a esta herramienta como algo novedoso, como un aprendizaje. Y no solo así, sino que también les involucra, les motiva a poder también leer y escribir, por ende, ¿no? Y les ayuda bastante. Yo creo que desde que el bebé está en la panza de la mamá es importante esta interacción. El contar historias comienza cuando el niño comienza a oír la voz de la madre y empieza a percibirse. Y cuando la colocamos en la educación infantil, estamos trabajando en la introducción de las letras, del aprendizaje, de la parte cognitiva, e incentivándolo a entrar en el mundo de los libros. Hoy en nuestra vida, delante de la tecnología que tenemos, introducir la lectura, introducir al niño dentro de este mundo de aprendizaje fantástico. Y el arte de contar historias va a ayudarlos exactamente a interactuar con la literatura, a interactuar con los libros y con las letras, interactuando con la realidad de la vida. Trabaja exactamente estas áreas sociales, emocionales y psicosociales del niño. A lo largo de contar la historia, como todo es un proceso, lo que yo hago es traer una caja de objetos y dentro de la caja es una caja con signos de interrogación. Lo que hace el niño es meter la mano, saque el objeto. Cuando yo empiezo la historia, ¿no? Había una niña que estaba triste y ella sacó de su mochila un peluche. Entonces la niña que estaba ahí empieza a decir, no, y el peluche era y lo empieza a describir. Entonces empieza a decir, el peluche era café, tenía un corbatón rojo y empieza a mencionar. Y así hacemos participar a los niños, todos emocionados porque quieren ver qué más hay dentro de esa caja. Y eso se va haciendo a lo largo del tiempo. Durante lo que es este proceso que estamos ahorita el primer bimestre, es a través de solamente un objeto que yo lo tengo. Y trato de no mostrarles hasta el momento de sacar y contarles la historia para que ellos recién lo puedan vivir. Y ya mientras va pasando el tiempo, ellos normalmente ya se dan cuenta. Y si llegamos a conseguir ese objetivo, pues para el último bimestre pedimos a una niña o un niño que esté dispuesto a contarles ellos la historia. Entonces ya con experiencias que yo tuve en otros colegios, tuve una niña que decía, profe, hoy día estoy lista para contar la historia. ¿Sí? ¿Qué vas a contarles? Profe, sentate y me vas a escuchar. Ya, entonces yo me sentaba y ella empezaba a contar la historia. Y realmente era algo de aplaudir, ¿no? Era un proceso y es algo muy bonito obtener respuestas así. El momento de contar historias es muy importante. Los niños ya se dan cuenta porque yo agarro la valija, porque nosotros combinamos que iríamos a realizar un viaje y que dentro de la valija estarían los recursos que utilizaríamos, libros, Biblia, los personajes, un simple pedazo de papel. Entonces vamos contando la historia y recortando aquel papel y formamos una nueva historia para ellos. Entonces cuando agarro la alfombra de retazos y la valija, ellos ya saben que es la hora de la historia. Ellos ya se ponen felices porque es un momento muy lindo, es un momento en que ellos se sienten bien, que participan. Y ellos aman participar, no solo escuchando, a veces son los propios personajes de la historia. Y lo más interesante de una historia es que es necesario contar aquello de manera tranquila, con entonación de la voz, con recursos visuales, objetos, para captar su atención.
Entonces, en el momento de contar la historia, ellos ya saben que utilizamos la valija, esos recursos, ellos ya vienen, se sientan y yo voy sacando desde dentro de la valija los objetos y voy contando. Por ejemplo, un globo, unos anteojos, una manta, una taza. Como también tenemos la historia de la oveja perdida, el pastorcito a quien caracterizamos, teníamos la ovejita. Entonces, de esa manera los vamos integrando al contar la historia. Así les damos la oportunidad para participar, para ver esa interacción, ese intercambio, que es muy importante porque ellos se sienten dentro de la historia. Esto es bueno para su imaginación y para su aprendizaje. Los niños, en el momento de contarles la historia, ellos tienen que vivenciarlo, tienen que imaginarse, tienen que sentir que están ellos ahí, que son parte de los personajes de la historia. Es por eso que también se utilizan materiales didácticos para llamar más la atención, manoplas, goma eva, diferentes materiales que puedan llamar la atención. Y es más, tal vez me atrevo a decir es que una dramatización que hace, ¿no?, que el niño pueda también estar enfocada su atención en la historia. Y por ese motivo, pues también, ¿no?, estimula bastante en su desarrollo intelectual, cognitivo, emocional y demás. Cuando introducimos al niño en esta participación, cuando traemos objetos para que el niño visualice, cuando el niño es muy pequeño, es necesario, si voy a contar la historia de la ovejita y ella es suavecita, necesito mostrar un algodón, algo suave para que pueda tener una idea de lo que es suave y interactuar con la historia. Por eso es importante que él participe de la historia, es importante la entonación de la voz. Cuando la profesora va a contar la historia, cuando ella está transmitiendo la historia, ella tiene que colocarle sentimientos a la historia. Si estoy hablando de algo feliz, necesito mostrar a través de la entonación de mi voz felicidad. Si voy a contar que es un momento triste, necesito mostrar a través de la notación de la voz que es un momento triste, para que el niño lo pueda percibir. Y cuando introduzco dentro de la participación instrumentos musicales, algunos movimientos, él va a interactuar de una forma mucho mayor dentro de la historia y comprenderla de manera más fácil. El niño necesita participar, necesita vivenciar para poder entender. Aquí las técnicas que se utilizan para contar historias prácticamente son el uso con los materiales didácticos, ¿no? Y una de las técnicas también que las maestras utilizan es la misma voz, la pronunciación, la entonación, ¿no? El uso de signos interrogantes, de exclamación, cosa de que cuando dicen, por ejemplo, y se cayó, ¿no?, y ahí el niño de repente enfoca su atención si estaba distraído. Entonces son diferentes estrategias que uno puede utilizarlas, ¿no? No solamente tal vez hablándolas, sino que también poniendo en práctica los gestos, las mímicas y todo lo que hace para que el niño pueda entender bien. El objetivo del profesor al utilizar el arte de contar historias en el contexto escolar es proporcionar cultura, conocimiento, valores y desenvolver en el alumno relaciones afectivas saludables. Porque el arte de contar historias ayuda en eso también, más allá de despertar en él el interés por la lectura. No podemos enseñarle al niño solo a leer. Necesitamos enseñarles a tener placer a leer por placer, a leer porque le gusta, porque necesitamos desarrollar esto en ellos también. Además, podemos desarrollar la imaginación, la interacción, la comunicación, el racionamiento lógico, el lenguaje oral. Entonces, el arte de contar historias es muy importante. Es una herramienta que despierta en el niño muchos de sus sentidos. El hablar, el oír, el escribir, el contar. Para mí es una actividad completa que lo prepara para el aprendizaje. El objetivo principal de las historias, los cuentos que se les da a los niños es con un aprendizaje. Que todo vaya relacionado a algo. La historia de hoy día era el no mentir y el de que yo sí puedo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y que ellos se queden bien grabados de que sí lo pueden hacer
y de que cuáles son las consecuencias de que quizás yo voy a mentir y cuál puede ser la consecuencia, qué le ha pasado al niño de la historia por la mentira que hizo. Entonces, que también ellos sepan reconocer, ¿no? Sí, he mentido, pero también debo pedir perdón. Y ahí hacer una comparación, ¿no? De Jesús es nuestro Padre Celestial, nosotros nos equivocamos y Él nos perdona, así como nuestro papá nos perdona, lo mismo, ¿no? Papá Dios igual nos perdona. La historia que te han contado hoy, a ver, cuéntanos un poquito de esa historia. Que sí podemos todas las cosas que nosotros hacemos. Me gusta el cuento de los niños pobres, porque ahí enseña a compartir, a regalar a los niños pobres los juguetes que ya no usan. Me gusta cuando la profe nos cuenta las historias. ¿Qué historia de la que has escuchado hasta ahorita te ha gustado más? Cuéntame un poquito de esa historia. Jonás y el gran pez. ¿Por qué te gusta? Porque Dios le dio una gran misión a Jonás y esa gran misión era un mensaje. Y ese mensaje era para que todos los de Nínive no mueran. Yo aprendí con la historia de Jonás que hay que obedecer a Dios. Contar historias es una de las primeras maneras de transmitir conocimiento y también desarrollar la imaginación de los niños. Al escuchar una historia, el niño puede hacer asociaciones de sus propias vivencias, identificándose con las situaciones narradas en la historia, desarrollando así medios para lidiar con sus emociones. En nuestra rutina de clase, el arte de contar historias normalmente se da en el inicio de la clase. Entonces llegamos, nos sentamos en la rueda para charla, conversamos un poquito, hacemos la meditación matinal. Entonces, la mayoría de las veces la historia viene en ese momento, solo que no necesita ser necesariamente en este momento. A veces parte de un conflicto, donde se cuenta una historia para resolverlo. Creo que es muy interesante también y en la mayoría de los casos yo lo aplico en mi rutina. Cuando voy a introducir un nuevo tema, voy a enseñar una nueva, como estamos hablando de educación primaria, voy a enseñarles una letra nueva. ¿Y cómo lo hago? Les cuento una historia sobre aquella letra, hago que su imaginación fluya, agudizo la necesidad de ellos de aprender lo que estoy diciendo, proporciono un momento para que ellos realmente puedan estar concentrados en lo que les estoy diciendo. Entonces, el arte de contar historias también puede encajarse en este momento. Al introducir un nuevo tema, un nuevo conocimiento, un momento para trabajar y contextualizar un nuevo tema en el aula. Es un recurso importantísimo para captar la atención de ellos en los que les voy a enseñar. Ya, para organizarlos a los niños es cuestión, ¿no?, de hábitos. El primer día de clases, ellos todavía no estaban habituados a escuchar una historia, querían otros hablar, el otro quería decir una cosa, el otro quería decir otra cosa. Entonces, lo que hacemos es no venir al rincón de los cuentos, ellos agarran su cojín, se sientan y lo que hacemos no para no cantar, sino lo hacemos con la boca cerradita. También nos ayudan, ¿no?, los ejercicios para que los niños puedan hablar. Entonces empezamos con eso y empezamos con un objeto. Lo que yo hago es traer un objeto. Entonces, hoy día era del globo. Entonces yo saqué mi globo y ellos ya vieron, ¿no? Y lo que a mí me gusta con las historias es que ellos imaginan. Es muy lindo con las historias desarrollar la imaginación a través de solo un objeto o dos objetos. Porque ellos ya van creando en su cabecita historias, pero ¿qué ha pasado? ¿Pero dónde estaba? ¿Pero si estaba ahí? Hasta incluso yo me pongo en sus zapatos, ¿no? Y digo, deben pensar que puede ser una niña del kinder, misma la de la historia, ¿no? Entonces, es muy bonito poder compartir ese momento para el momento de organizarnos para la historia. Las historias que les contamos en el salón de clases siempre tienen un objetivo. Entonces, en algún momento el objetivo puede ser enseñar algún valor. Nosotros les contamos historias bíblicas y contamos historias que no son de la Biblia, pero sí de las cuales podemos sacar lecciones, valores y principios. En la semana del inicio de clases,
hicimos un proyecto con ellos, el proyecto de la amistad. Entonces desarrollamos la amistad, el respeto a las diferencias y lo hicimos con historias. Planificamos una fiestita con ellos. Ellos confeccionaron el mantel para la fiesta y a través de esta historia fuimos conociendo las reglas del aula. Al final iríamos a festejar esas reglas, esos acuerdos con la fiesta, que era el fin de la historia. También cuando cuento la historia, por ejemplo, del ciego Bartimeo, quiero enseñarles que debemos tener fe como Bartimeo la tuvo. Él fue un hombre de fe y Jesús percibió esto. Y además de tener fe, era un hombre agradecido. Entonces nosotros también intentamos enseñar esos valores, fe, gratitud, amor. Son todas esas situaciones que componen el ambiente escolar y que los ayudan a ellos en su desarrollo, tanto académico como en la formación de sus principios y valores. Me gustó la historia de Naaman. Él tenía unas heridas y él se zambulló en el río 7 veces y se curó. Yo aprendí que hay que obedecer a Dios. Bueno, al momento de la historia, lo que yo quiero que respondan es ellos con posibles hipótesis a la respuesta de la solución. Le digo, ¿y qué creen que ha pasado? Y uno empieza a decir, no, esto ha pasado. Entonces, lo que a mí me gusta es que al momento de yo contar mis historias, ellos puedan ser partícipes con posibles respuestas a la historia que yo les estoy dando. Entonces, si yo veo que quizás mi historia no iba a lo que ellos me estaban respondiendo, pero para que ellos no se queden chasqueados de que no hemos atinado, puedo cambiar y direccionar quizás un poco también a lo que ellos están hablando sin perder el objetivo principal. Más que todo, los cuentos, historias que manejo fuera las historias de la Biblia son con valores. Y lo que hago es enfatizar lo que es nuestro PMD, los valores que tenemos para cada bimestre. Para seleccionar las historias según la edad de los niños, es importante saber qué tipo de historias contarles, ¿no? Una historia, por ejemplo, las comunes, Caperucita, el lobo, ¿no es cierto? Entonces hay algunos que, si son más chiquititos, el hecho de que el lobo se come a las ovejas, los niños se pueden asustar, ¿no? Entonces, sin embargo, tienen que ser historias cortitas, adecuadas a la edad de los niños. Si es, por ejemplo, inicial, que sean cuentos de animalitos, cuentos que tengan que ver más con el entorno de la naturaleza. En cambio, si es el nivel primario, tienen que ser, por ejemplo, historias que reflejen a la experiencia en el mundo, ¿no? A la investigación, cosas así que les llamen la atención a nuestros niños. Pero sobre todo, y lo más importante, contar historias también de la Biblia, porque promueven principios, valores cristianos. Entonces es muy importante también tomar en cuenta eso. Es muy importante que estas historias sean divididas por la franja etaria de cada niño. Por ejemplo, nunca podemos contarle una historia que envuelva miedo y mucha angustia a un niño de 3 o 4 años, porque ellos no van a saber administrar esta emoción. Lo importante es que la profesora identifique cuál es su objetivo. ¿Cuál es mi objetivo para contar esta historia? ¿Estoy trabajando un tema específico? ¿Estoy trabajando el cuerpo humano, un tema social, el aprendizaje de una letra? Que la historia tenga un objetivo a ser alcanzado. Es muy importante identificar cuál es la madurez de mis niños que tienen para introducir una historia, para que la historia sea absorbida por aquel niño. La historia necesita tener un significado. Cuando no tiene un significado, no va a marcar ninguna diferencia para el niño ni para su desarrollo. El hecho de las historias es muy primordial para el desarrollo de la imaginación y nuestros niños llegan a tener la capacidad de resolución de problemas. Porque yo a medida que les voy contando la historia, ellos van imaginando las posibles respuestas, como les decía Nova, ellos van imaginando. Entonces, al imaginar esas posibles respuestas, cuando se ven en una situación,
en la que no necesariamente actúan impulsivamente, sino ellos ya en su cabecita ya han creado qué puede pasar si yo voy a hacer esto, qué puede pasar si yo voy a hacer eso. Entonces ellos ya van desarrollando lo que es la imaginación, la capacidad de resolver problemas y tratan de ponerlo siempre en la vida práctica, ¿no? Para que puedan influir dentro de sus hermanitos menores, ¿no? Con los valores y decirle, ¿no? La profe ha contado esta historia y la profe dijo que no hay que mentir. La profe dijo que no debes robar, que la profe dijo que tú puedes, tú debes confiar. Entonces, es importante esto en el aprendizaje de los niños, más que todo, no en esa parte, en la imaginación y lo que es en la capacidad de resolución de problemas, porque ellos ya crean posibles respuestas ante la situación en la que se les presenta. Nosotros no nos quedamos solo en el ambiente del salón de clase. En la hora de la historia podemos salir al parque o a la cancha deportiva, podemos contar la historia en un ambiente mucho más lindo y que a propósito es el que más me gusta. Me gusta mucho contar historias en la biblioteca porque es un lugar acogedor, tiene aquel silencio y es un lugar diferente para que sea atractivo para ellos. Es muy importante entonces algunas veces ir a la biblioteca, allí hay un rinconcito especial donde contamos historias para ellos. Normalmente yo reservo un día, los jueves. Me gusta llevarlos para estar en contacto y después de que les cuento la historia, les pido que se sienten en las mesitas y distribuyo unos cuantos libros. Yo distribuyo muchos libros para ellos y allí es el momento de ellos para tener contacto con el libro. Mirar las imágenes, algunos hasta me dicen, profesora, pero yo todavía no sé leer, y yo le digo, ¿y qué es lo que estás viendo en esa imagen allí? Y ellos dicen, yo estoy viendo que la niña tiene un moño de cinta muy lindo. ¿Ah, sí? Entonces esa es la historia de la niña bonita con el moño de cinta. Entonces ya están aprendiendo a leer cuando van mirando las figuras de las imágenes y es así que ellos tienen ese momento de despertar para la lectura, de tener placer al leer, de tener placer al hojear un libro, y eso es muy importante. Hoy en día, con los aparatos electrónicos, el celular, los videojuegos, los niños terminan dejando un poquito de lado los libros, que son muy ricos e importantes. Entonces, este es un momento muy especial donde colocamos muchos libros sobre la mesa y ellos pasan un buen tiempo allí, hojeando, mirando, degustando aquellas imágenes, teniendo placer en la lectura, disfrutando de agarrar un libro. Es importante el arte de contar historias en el desarrollo infantil y principalmente en la educación inicial, porque estimula la lectura, estimula al niño a tener una vivencia mucho mayor con las historias. Va a trabajar para que el niño venga desde la fantasía para la realidad. A través de esto es importante que el contador de historias identifique las necesidades del niño. ¿Cuál es el objetivo a alcanzar a través de esta historia? Necesito saber cuáles son las cuestiones emocionales que envuelven a mi alumno, cuáles son las cuestiones dinámicas de mi alumno, cuáles son las cuestiones cognitivas que él necesita desarrollar y a través de esa historia, él estará ayudando a su alumno a desarrollarse de forma cognitiva. Contar historias dentro del aula de clases es un beneficio mutuo. Los alumnos son motivados a imaginar y crear más, y los profesores pueden ministrar una clase más agradable y productiva. En casa también puede ser un excelente estímulo y momento de interacción entre padres e hijos. Estamos terminando esta edición del programa Educación. Si no vio este episodio completo, puede buscarlo en nuestro canal de YouTube Educación NT, donde también encontrará más episodios del programa. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.